En el caso de los vuelos cancelados con Italia, las aerolíneas tendrán que compensar a los pasajeros afectados con el reembolso o un cambio de fecha. Pero ¿qué pasa con el resto de viajes programados para las próximas semanas? El Gobierno recomienda evitar los viajes prescindibles. Sin embargo, si no hay cancelaciones, dependerá de la responsabilidad de cada uno. El Ministerio de Sanidad recomienda que no se viaje salvo que sea necesario. Pero, ¿qué debo hacer si quiero cancelar un vuelo previsto o cambiar la fecha? Hay vuelos que permiten cambios, devoluciones, depende del tipo de tarifas. Entonces, ahí estaría a expensas de cuál es la contratación que ha realizado. En cambio, la suspensión de vuelos entre España e Italia obligaría a la devolución de las cantidades entregadas por ese consumidor. También hay que tener en cuenta que en el caso de otro territorio, si decidimos volar y cierran los aeropuertos, es responsabilidad del viajero. No va a haber nadie en principio que me cubra, salvo una situación excepcional en la que tendré que acudir a mi embajada y habrá sistemas para intentar la repatriación, pero son medidas de carácter extraordinario. La Consejería de Educación ha suspendido los viajes escolares al extranjero y al resto de España, salvo los que se hagan entre islas. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? ¿Quién debe asumir el gasto? Pues vamos a intentar resolver algunas cuestiones precisamente con la persona que era protagonista de ese vídeo, Raúl Alonso, que es secretario general de la Unión de Consumidores de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero Italia, ahora se suma también incluso Estados Unidos, que cierra sus vuelos de los que proceden sobre todo de Europa. También vemos que el Gobierno de Canarias adopta medidas en cuanto a volar, que dicen que no es recomendable que lo volamos si no es necesario. Bueno, ante todas estas circunstancias, ¿y en qué determinados aspectos podemos reclamar a las aerolíneas, Raúl? La casuística es importante, porque además también las consecuencias personales, hemos visto antes, por ejemplo, los italianos que pueden tener incluso auténticas tragedias desde el punto de vista personal, ¿no? Vamos a ver, en principio tendríamos que aplicar la normativa europea cuando hablamos de vuelos. Y exclusivamente de vuelos, ¿no? Tendríamos que aplicar la normativa europea, que está traspuesta también al derecho español, es obligatoria en el derecho de todos los estados de la Unión Europea, Inglaterra incluida todavía. Y en ese sentido, lo que daría lugar es al reembolso del billete o a la acomodación en el vuelo próximo el vuelo más próximo posible, ¿no? Pero también, en caso de necesidad de asistencia por no estar en origen, daría lugar también al pago de esa asistencia. Entonces, en estos casos en los cuales hay una venta de un billete que por causa de fuerza mayor, no por voluntad de la compañía, porque pudiera haber otra casuística que es que una compañía dice, por mi seguridad, la seguridad de mis empleados, no vuelo. Estamos hablando de otra cosa, habría un incumplimiento contractual que daría lugar incluso a posibles indemnizaciones, ¿no?, por daños y perjuicios. Pero cuando es por una causa de fuerza mayor, una declaración de la administración en su competencia, es decir, no puede usted volar porque cerramos aeropuertos o porque su compañía, por lo que sea, no puede volar, eso es una causa de fuerza mayor, no es una culpa, digamos, para entendernos, de esa compañía, pero eso no significa que no tenga esas obligaciones de devolución del dinero del billete o cambio por un billete el más próximo, cuando sea posible, que no lo sabemos de momento, evidentemente, cuándo va a ser posible. Esa incertidumbre también tiene que ver con la elección del consumidor. Y, ya digo, si estamos fuera de nuestro origen, por ejemplo, yo estoy en Italia, no puedo salir, tengo ese billete, esa asistencia también corresponde dar a la compañía. Claro, ya estás diciendo, Raúl, que hay una casuística inmensa, que ahora va a haber que ver caso por caso. Por ejemplo, aparte del vuelo, si hubiéramos contratado para la próxima semana un vuelo, pero además un hotel y una excursión fuera de España, porque teníamos previsto un viaje ahí, ¿a qué tendríamos derecho? Si lo hacemos de forma combinada, lo que llamamos viajes combinados, un paquete, exactamente, también tenemos prácticamente los mismos derechos de reembolsos y asistencias. Si no, contratación clásica ahora por internet. Me miro los vuelos, el coche alquiler por otro lado. Estaríamos, claro. Por ejemplo, con el vuelo sí podríamos tener la devolución por la causa de fuerza mayor, pero por ejemplo el alquiler de vehículos, que nadie ha prohibido alquilar vehículos, ni nada, a lo mejor perdemos la fianza que hayamos depositado, o el hotel. Habrá que ver en cada caso qué contratación hemos realizado, pero salvo que el hotel lo cierren obligatoriamente por motivos sanitarios, que por lo tanto no pueda prestarme el servicio por causa de fuerza mayor, que sí tendría que reembolsarme el pago que haya realizado, en principio, si no hay ese cierre, es una cuestión de mi voluntad el acudir o no, y no depende del vuelo que yo tenga o no. Oiga, usted ha contratado un hotel, venga usted como estime oportuno, como si tiene que venir, por entendernos, ¿no?, como si tiene que venir nadando, ¿no?, pero no le afecta.
Y por lo tanto, en ese caso, en principio, salvo que en la contratación existiera algún tipo de garantía o de aseguramiento, no tendríamos derecho a esos reembolsos. Lo que pasa es que también hemos visto que toda esta situación ha conllevado la suspensión incluso de eventos culturales, de eventos deportivos, y mucha gente se ha quedado con esos traslados, con ese alojamiento en el aire. En ese sentido tampoco tienen ninguna garantía de que se les pueda devolver el dinero. Ninguna. Vamos a ver, en principio ya digo, la casuística es muy amplia, pero en principio el caso que ha salido de canarios que estaban en Madrid para ver un musical. Exacto, eso lo tenemos. No han tenido ningún problema de vuelo, porque no ha habido ninguna restricción de vuelo, han podido volar libremente. Se ha decidido, por una decisión de la Comunidad de Madrid, en sus competencias sanitarias, cerrar este tipo de eventos. Es una causa de fuerza mayor respecto a ese evento que tendrá que devolver el precio de las entradas. Tendría que devolverle en este caso a estos jóvenes canarios, tiene que devolverle el dinero de la entrada del musical. Evidentemente ofrecerán probablemente para unas funciones cuando empiece, pero es verdad que ahí entiendo que prevalece también el deseo del consumidor, porque la incertidumbre, y más alguien que no es de Madrid, que no vive allí, puede tener dificultades para cuadrar cuándo va a volver, no se sabe ni siquiera cuándo van a abrirse, ¿no? Entonces sí hay un derecho de reembolso, pero por ejemplo hemos contratado el hotel y el hotel funciona. Si usted no viene porque y ha hecho un pago previo, ¿no? Pues evidentemente esa reserva no va a ser devuelta. Bueno, no sé si de estas situaciones, perdona Marta, podemos aprender. Lo digo porque mucha gente dice, bueno, pues quizás la próxima vez que vaya a contratar un vuelo, vaya a contratar alojamiento, lo haga con un seguro. En ese sentido, en una situación como esta, donde se ha declarado una pandemia, hay a lo mejor distintos seguros que cambian sus condiciones y no se pueden acoger luego a esos derechos a la hora de reclamar. Cambiarlas no podrían. Es verdad que con la legislación de seguros hay determinadas cuestiones que no son asegurables, pero que yo recuerdo, estoy hablando de memoria, las pandemias no es una... Este tipo de consecuencias relacionadas con las pandemias creo recordar que no es una exclusión. Si es una exclusión, por ejemplo, daños por energía atómica, que lo cubriría el Consorcio de Compensación de Seguros en las cuantías establecidas legalmente. Pero, o terrorismo, por ejemplo, son algunas de las condiciones que están en la ley establecidas. Pero la pandemia no lo recuerdo. Sí es verdad que los seguros son muy útiles, pero también tenemos que aprender como consumidores a saber elegir qué seguro. Claro. Y hay que saber leer. Vamos a verlo, por ejemplo, con los viajes escolares. Eso es la pregunta que tenía, porque hay mucha gente que ya ha pagado, por ejemplo, ese viaje escolar que se ha suspendido para el mes que viene, y ha pagado una parte, cuando menos, o casi todos, y ya se iba a producir de forma inminente. ¿Qué pasa ahí? Con ese viaje escolar, yo entiendo, primero esos viajes escolares normalmente van a ser paquetes, van a ser viajes combinados, por lo tanto, serían de aplicación la normativa. Esa causa de fuerza mayor, que no es una voluntad. Otra cosa es que el colegio decida no viajar. Perdón, por recomendaciones. Hasta ayer teníamos recomendaciones de no viajar. Entonces, un colegio, además con un criterio, desde luego, para mí correcto, vamos a no viajar, ¿no? Bueno, va a depender si es un viaje combinado. En este caso es la voluntad del viajante, del que va a viajar, del consumidor, el no hacer el viaje. Por lo tanto, no le afectaría al prestador del servicio, que sigue dispuesto y no tiene ningún problema para prestármelo. ¿Bien? Entonces, eso es algo importante. Segundo, si es un viaje combinado y hay una causa de fuerza mayor o un incumplimiento por parte del prestador del servicio, se aplica la normativa, e incluso con la directiva, que es una directiva relativamente reciente, traspuesta al derecho español a través de una reforma del texto refundido de la Ley de Defensa de los Consumidores, se ha elevado enormemente la protección. De hecho, aparece ya hasta las obligaciones de repatriación, porque hemos tenido casos tan graves por ejemplo, Air Madrid en España, ¿no? Que dejó fuera de España a infinidad o Thomas Cook hace nada, ¿no? Hemos tenido esa experiencia. Pues ya la directiva europea cubre y obliga a cubrir, además a través de una serie de depósitos de garantía, un sistema de depósitos tipo el bancario, por entendernos, por asimilarnos, de garantía de depósitos, obliga a cubrir todas esas eventualidades. Otra cosa también es el seguro. Parece razonable, si yo fuera, desde luego, un responsable de un colegio que organizo viajes con mis alumnos, como me parece perfecto que se haga, es una cosa muy positiva, ¿no? Lo haría, desde luego, con un buen aseguramiento.
lo haría siempre con un buen aseguramiento que me cubriera cualquier eventualidad de ese tipo. Bueno, está claro que toda esta incertidumbre también genera que muchos se planteen el hecho de viajar porque dicen, bueno, y si de repente me encuentro en medio de una cuarentena y me tengo que quedar más tiempo del necesario, ¿quién se hace cargo de toda esa situación? Como ha pasado, por ejemplo, con los clientes del Hotel Isla de Tenerife, estos italianos, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, se ven la necesidad de no poder viajar y alargar su estancia en el lugar en el que se encuentran, que pueden ¿no? estar hasta un mes aquí en Canarias. ¿Qué pasa con ellos? Claro, ahí hay una casuística que además yo creo que todavía no está resuelta del todo. Por ejemplo, entiendo que yo estoy en un hotel y me confinan, una medida que es absolutamente extraordinaria y que además la gente a veces, porque se oye cada cosa por redes y tal, bueno, el hablar cuando no se... Claro, cuando no se conocen las cosas. Todas esas situaciones que son una restricción de derechos fundamentales, el derecho de ambulatorio, el derecho de moverme es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, ¿no? Bueno, esa restricción tiene incluso un control judicial, ¿vale? O sea, esto no es una medida que le salga al bedel de la consejería de no sé qué, de, vamos a cerrar un hotel, ¿no? Bueno, una persona que permanece en esas condiciones, desde luego, todos esos gastos debe correr la administración pública con ellos. No se le puede cargar a ese consumidor con unos gastos por una obligación legal que no puede asumir desde el punto de vista económico. ¿Qué sucede si estoy fuera? Estoy en casa de un amigo. Pero porque le puede pasar a un canario a día de hoy que esté, porque a lo mejor no lo hemos localizado todavía, que esté en un hotel en Italia porque no puede volar a Canarias. Ahí, claro, si no tiene dónde quedarse y esa persona estuviera en Italia... Tendrá que responder la administración correspondiente. Me contaba una anécdota, me contaba un amigo farmacéutico hospitalario en Valladolid, que además es de los que está en la dirección en Castilla y León de crisis de coronavirus, ¿no? Decía, tenemos en un hospital en Valladolid, me parece que era un pakistaní, que está asintomático, pero da las pruebas, tiene da virus, positivo, da positivo, pero está asintomático. Y vamos aquí no sé cuánto tiempo con él, está todavía terminando. Y claro, no podemos dejarle salir porque no tiene residencia aquí, no tiene nada. El tipo está hasta las narices, que quiere irse, pero no lo podemos dejar ir porque ¿dónde lo metemos? No tiene residencia, no tiene, entonces está hospitalizado. Bueno, cada caso tiene su... ¿Y quién lo va a cubrir? Evidentemente la sanidad pública española, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, hay situaciones que pueden ser y que habrá que tener actuación además de carácter estatal de los estados correspondientes. En el caso de Thomas Cook se dio una experiencia similar. El gobierno inglés intervino para poder repatriar, etcétera. Es lo razonable. Lo que no se puede dejar es a miles de ciudadanos en unas situaciones de absoluta precariedad por unas condiciones que no han sido voluntarias, ¿no? Y luego, eso sí es muy importante, lo de la voluntariedad o no voluntariedad. Lo que no debería caber es someterme al riesgo voluntariamente y luego hay que, porque somos muy cuñados, como decimos ahora en España, ¿no? Por desgracia, entonces hay que tener credibilidad en los técnicos, las decisiones se toman, todas las decisiones tienen sus pros y sus contras, pero lo que no se puede hacer es estar no cumpliendo lo del otro día en Valencia, cierre de estadio, todos los aficionados fuera. Mire, es un absurdo desde el punto de vista de esos aficionados y que además nos pone en riesgo a todos los demás. Claro, también hay que tener un sentido de responsabilidad ante situaciones como esta. Siempre en última instancia hay una responsabilidad personal. Y estas medidas se adoptan porque necesariamente es así. Raúl Alonso, secretario general de la UCE, gracias como siempre por acompañarnos. Buenos días. Buenos días.